Bienvenido, Antonio. Antes de empezar y darte paso, les quiero decir que tú vas a dar toda tu exposición, tu ponencia en este momento y después va a haber un momento de pues interacción. Lo llamamos preguntas y respuestas, en el Perfecto. cual todas las preguntas que ustedes tienen deben hacerlas a través del módulo preguntas, para que aquí Antonio, quien es el experto, pueda brindarles aquella asesoría que ustedes están buscando. Antonio, sin más que decir, te voy a dar paso. Listo, Camila, muchas Bienvenido. gracias y agradecemos también al Contífico por la oportunidad. Yo voy a proyectar la pantalla, Camila, creo que necesitas dejarme proyectar, ¿no? Hoy día lo que vamos a ver es justamente algo que está bastante necesitado, cómo planificar en incertidumbre. Les cuento muy rápido cómo está estructurada estas 60 minutos y avanzamos lo más rápido posible. Vamos a ver primero 6 pasos conceptuales de cómo afrontar esta crisis y realmente cualquier situación de planificación en incertidumbre. Entramos en una parte conceptual financiera y de ahí en la última parte, lo interesante, revisamos herramientas específicas para tomar decisiones en el corto plazo sobre el negocio. Les cuento muy rápido sobre Volt, aparte de la introducción que ya nos hizo Camila. Volt tenemos más de 5 años como consultoría. Buscamos que emprendedores, empresas medianas y pequeñas actúen en grande, que pongan su visión en acción, transformen el mundo al hacerlo, inspiren a otros y perduren en el tiempo. Al final van a estar nuestros contactos por cualquier tema. ¿Ok? Con esto arrancamos. Como les decía, ¿cómo planificamos en incertidumbre? La situación actual hace más evidente la situación de incertidumbre, pero realmente, si nos ponemos a pensar todo el tiempo, estamos planificando sin saber qué va a pasar incluso mañana. Es en ese momento donde plantear supuestos claros, plantear supuestos conservadores es clave. Y esta es la metodología con la que la hemos venido haciendo. ¿Okay? ¿Cómo afrontar la crisis? Esta es la parte conceptual y de negocio inicial. Primero hay que aceptar la realidad. Para eso hay que aclarar tu situación. Para eso es muy importante el tema contable, saber exactamente con qué cuentas y con qué no cuentas. Y planificar en escenarios con supuestos pesimistas. Al principio de la pandemia llegaba el caso incluso tan extremo de planificar 1 o 2 meses sin ventas. Ahorita que ya estamos saliendo de la situación, vale la pena comenzar a planificar algo de nuevas ventas, incluso comenzar a recuperar cartera. Pero que, siendo muy exagerado, plantear una línea base con solo lo que tienes hoy en la cuenta y contar con un 50% de la cartera a cobrar o menos y con un 30% de ventas menos de lo normal o incluso menos. Plantear esa línea base es clave porque después de ese momento de aceptación de la realidad se puede comenzar a planificar y pensar. El segundo paso es entender la situación actual de liquidez y la estructura del negocio. Tienes que priorizar y actuar. Resolver un problema a la vez, priorizando el que te dé resultados en el más corto plazo posible y que tenga el mayor impacto en ventas o, en este caso, realmente en esta situación de liquidez para todo el mundo, en cobranzas. Resolver un paso a la vez en función de más liquidez, más ventas y más rentabilidad. El punto es, en crisis, no quedarse callado, no quedarse sentado a actuar. Es mejor una decisión que se toma que no tomar ninguna decisión. O estar en la mitad de las dos. La mejor analogía de esa es la situación más peligrosa entre la vereda en la que estás en ese momento, la mitad de la calle donde pasan carros y la siguiente vereda es la mitad de la calle. Tomen una decisión, sea tomar la decisión de cruzar la calle o quedarse donde están. Pero esto en función de mayor cobranzas y mayor utilidad. Al mismo tiempo, y eso es lo difícil de esta situación, tienen que
tanto como aceptar la realidad, hacer recortes, presionar a clientes para que cobren, ¿no? Así se daña, para que paguen, ¿no? Así se dañan relaciones comerciales. Al mismo tiempo tienes que planificar la recuperación. Entonces, la dificultad de este momento es que tienes que pensar en cómo recortar gastos para sobrevivir mañana, pero no recortar tantos que no te permita recuperar en 2 meses. Escuchaba la otra vez que realmente, aún así, sea a veces el costo más alto, despedir personas no es necesariamente la primera reacción que debería existir, porque son las personas que operan tu negocio. La idea es que en la parte de planificar recuperarte, proyectes un periodo de crisis de 1 mes o 2 meses más, pero a partir, por ejemplo, del último trimestre de este año o el primero del siguiente, ya comiences a pensar en cómo vas a recuperar las ventas que perdiste y cómo vas a conseguir nuevos clientes. Con la situación clara, en el punto 1, habiendo priorizado en función de cobrar más rápido y más utilidad y más liquidez, y ya con una planificación algo definida de cómo recuperarte, recién ahí puedes negociar con todos los stakeholders de tu negocio. Eso incluye a tu arrendatario, de tu arrendador, eso incluye a empleados, eso incluye a proveedores, eso incluye a los mismos clientes. Pero es en el momento en que tú ya sabes cuánto es el costo fijo que tienes y el egreso fijo que tienes que cubrir, que puedes exigirle o no a ciertos clientes y cuánto tienes que cobrar. En el momento en que tú ya sabes, ya puedes negociar con tu proveedor y como estamos todos en el mismo barco, a nadie no le está afectando este problema, poder aplazar los plazos del pago. Pero solo con la situación clara y con una planificación anterior puedes sentarte a negociar con tus proveedores. Y hay que conseguir el apoyo de ellos, de empleados, arrendadores y proveedores y clientes, pero al mismo tiempo hay que hacer compromisos, porque todos estamos en el mismo barco, hay que poner el hombro para salir todos de esto. ¿Okay? Una vez que está eso claro, que está la planificación y se puede negociar, hay que ajustar diariamente la proyección. Antes el control lo hacíamos a veces de manera exagerada, de manera anual, semestral e incluso mensual, dado que hay tanta incertidumbre, de un día para otro las condiciones pueden cambiar en referencia al momento en que tú habías hecho los primeros supuestos del punto 3. Si en el momento en que planificaste recuperarte de tal forma, había ciertas condiciones específicas, pueden cambiar cada semana o cada día, dado este nivel de incertidumbre. Por ejemplo, puedes haber negociado con un proveedor cierto plazo, pero al día siguiente o a la semana siguiente él te comienza a exigir el pago porque a él tampoco le pagaron. Entonces, ese tipo de cosas pueden cambiar y los supuestos tienen que controlarse ya no de manera mensual, sino de manera diaria o al menos de manera semanal. La situación cambia muy rápido. Entonces, una vez que aceptaste la realidad, priorizaste y tomaste decisiones y actuaste de manera firme, planificaste cómo salir y pudiste negociar con tus stakeholders y estás controlando diariamente la situación, monitoreándola todos los días, tienes que trabajar el doble para ganarte el escenario optimista. Vas a ver lo que estamos recomendando, lo que acabo de recomendar en el punto 1 es proyectar un escenario pesimista o muy conservador. Una vez con eso claro, hay que trabajar el doble para ganarse ese escenario optimista, no hay que bajar los brazos. Entonces, esa es la situación en la que estamos todos, es la que de alguna u otra forma ya algunos de estos pasos los tienen que haber hecho, tienen que seguir haciéndolos o replanteárselos otra vez, porque ya ha cambiado la situación de los últimos 60 días acá. Pero en esencia estos son los 6 pasos. Aceptar la realidad, priorizar y actuar de manera decidida, planificar tanto el periodo de crisis y cuánto te va a faltar como el periodo de recuperación, negociar con todas las personas involucradas esa recuperación y esa planificación, controlar de manera más cerca o más cercana los supuestos que estás planteando y, en este caso, trabajar y liderar a tu equipo también para que trabaje el doble para ganarse un escenario optimista. Con esto termino la parte conceptual de cómo enfrentar la crisis. Vamos a la parte ya financiera.
A nivel financiero hay tal vez una mala costumbre o mal hábito en el medio de hacer lo financiero complicado, cuando debería ser muy sencillo, cuando es la sangre del lenguaje y el día a día de los negocios, de cualquier negocio, cualquiera que esté comprando y vendiendo algo y dando un servicio a alguien, tiene que saber finanzas, no puede dejarle esa responsabilidad al contador o al chico que me hace los números. Tienes que saber finanzas, la contabilidad y las finanzas son aburridas hasta que estamos en esta situación y no sabes qué está pasando. Pero obviamente la prioridad de la gerencia general o de la gerencia comercial es vender para que la compañía sobreviva. Si algo se les tiene que quedar de toda esta charla son esta, Firmina y la siguiente. En estos 5 años o más que tenemos como consultoría financiera en Volt, lo que hemos aprendido a hacer es hacer algo que parece complicado, sencillo y simple, que no pierda efectividad, pero que sea más fácil de entender. Esto es finanzas. Hacer más con menos. Si siguen esa regla, cualquier índice, cuando les venga a revisar el banco los índices, o un inversionista, un socio, un proveedor o un cliente, se va a dar cuenta que las cosas están bien. Para eso tienes que tener claros los números, por eso es importante la contabilidad y los sistemas en línea como Contífico ayudan un montón, porque se puede trabajar de cualquier lado, especialmente en esta época. Pero hacer más con menos quiere decir, de manera obvia, hacer más resultados, más ventas, por ejemplo, o más utilidad operativa con menos recursos. Esto quiere decir con menos costos de producción de materia prima, con menos gastos administrativos o de ventas y con menos inventario, que no compres cosas que no vayan a rotar o con menos activos y menos maquinaria. Y con menos, al final, recursos de accionistas o recursos del banco. Es hacer más plata con menos recursos. Esa es la esencia de finanzas. Si lo quieres simplificar a su nivel extremo, esto es todo lo que tienes que saber de finanzas. Algo menos intuitivo, por esto no quiero decir recorta gastos y vende lo mismo. Eso es muy difícil. Muy poca gente, a no ser que haya una estructura muy burocrática, muy grande, muy pocas compañías pueden recortar gastos, votar 5 personas o 5 vendedores para hacer más drástico el ejemplo y vender más. Eso no es razonable. Lo que sí tienes que buscar al hacer más con menos es que si contratas 5 vendedores más, esos 5 vendedores tienen que ser más eficientes que los vendedores anteriores o que tu situación actual, que digamos que no tienes vendedores. Entonces, hacer más o menos no quiere decir gastar menos, quiere decir gastar e invertir, pero en algo que sabes que va a ser productivo. El siguiente nivel, después de este enunciado de simplificación de las finanzas, son estas 4 enunciados o 4 reglas. Lo único que tienes que saber de finanzas son estas 4 cosas. Intuirlas, tenerlas claras, saber qué hacer y qué no hacer, y los ratios financieros se van a dar solos. Entonces, lo primero es bastante intuitivo, es por la razón por la que todo el mundo se mete a comprar y vender algo. Es bastante fácil de entender, pero hay unas complicaciones que vamos a ver más adelante y que nos ayuda a tomar decisiones en esta etapa. ¿Cuánto queda por cada dólar que vendo? Es decir, si lo vendo a 10, me tiene que costar 7 para que me queden 3 dólares y esperemos que esos 3 dólares cubran todos mis gastos fijos. El segundo punto es qué tan rápido tiene que retornar el efectivo. Y aquí, ojo, esto es lo que muchas veces se deja de lado. No es lo mismo vender y tener un papel y una factura que cobrar ese $1.20 de ganancia. Si se invierte $1 hoy en inventario, ¿cuánto me demora en hacerlo $1.20 y no solo una factura? ¿Qué tan utilizado y qué tan eficiente es el uso de los activos fijos? Si tienes una planta, tiene que estar al máximo, al 80 o 90% de ocupación de la planta para justificar la inversión que estás haciendo. No tiene sentido comprar una planta y que no puedas vender lo suficiente para ocupar esa capacidad. Si tienes camiones que estén todo el día despachando o solucionando problemas del cliente. El punto de la eficiencia del uso de activos es entender que al momento de invertir en mayor capacidad, al mismo tiempo le estás exigiendo al área comercial que tiene que vender más.
Si no va eso de la mano, obviamente no hace sentido el uso de activos. Y por último, los tres primeros puntos tienen que ver con lo buen o mal estructurado que está el modelo de negocio para hacer plata. El cuarto punto es 100% financiero. ¿Cómo financias los activos del punto 3, los activos del punto 2, que esto es inventario y cuentas por cobrar, y cómo vas a financiar los egresos fijos de la compañía? Lo puedes financiar por deuda de bancos o por patrimonio de los accionistas. Ya vamos a hablar de eso un poco más en detalle. Entonces, del punto 1, vamos a complicarlo un poco más. El nombre técnico es desempeño operativo. ¿Cuál es la utilidad operativa o EBIT? En Estados Unidos le dicen Earnings Before Interest and Taxes. Ese es el número clave, donde lo que hay que entender es entender a profundidad el mix de ventas que tiene la compañía y cuál es el margen de contribución de cada uno de los productos que vende la compañía y cómo aporta eso a cubrir los egresos fijos. Porque si tú compras y vendes algo, digamos, lo vendes a 10 y lo compras a 7, te quedan $3. Si tu costo fijo es de 30, tienes que vender 10 de esas unidades. Multiplica los $3 que te queda por cada unidad por 10, te va a dar 30 y con eso puedes cubrir tus costos fijos. Eso es la complicación, entender qué nivel de costos fijos o gastos fijos tiene que existir en la compañía y cuánto tiene que producir o vender ese nivel de costos o gastos fijos. El siguiente punto, el nombre técnico, es el ciclo de conversión de efectivo. Un poco lo expliqué rápido antes. Si yo invierto $1 en inventario hoy, me demoro cierto tiempo en percha, en sacar ese inventario, en este caso venderlo o transformarlo en algo que pueda vender, es decir, producirlo. A esto se le llama días de inventario. ¿Cuánto tiempo el inventario se queda sin hacerse factura? Si tienen preguntas, las pueden hacer. Estoy viendo aquí algo en el chat. Si tienen preguntas, las pueden hacer en el chat. ¿Cuánto tiempo se demora el inventario en transformarse en producto final para venderse o el inventario que está comprado para venta? ¿Cuánto tiempo se queda en la percha o en la bodega antes de venderse? Entonces, digamos que pasan 30 días. Una vez que se vende, se hace factura, pero si sabemos, especialmente ahorita, que la factura no significa dólares, sino que hay que esperar cobrarlas. Entonces, digamos que se demora 60 días más. Tienes 120 días que pasaron desde que salió $1 o $100 de tu bolsillo para comprar un inventario y regresó al día 120, $1.20 o $120, que incluye la recuperación de lo que invertiste en inventario más los $20 o $30 de ganancia. Pero en 120 días han pasado o 4 meses o 8 quincenas. ¿Quién paga esas 8 quincenas? Vamos a asumir por un segundo que todo lo que tienes son $100 para comprar inventario y te vas a esperar 4 meses en cobrar esos $120, los 100 más los 20 de ganancia. ¿Quién paga los sueldos? Porque no trabajas solito. Si usaste todo ese dinero, tiene que venir de tu bolsillo para pagar sueldos 8 quincenas o del banco. Entonces, mientras más corto sea ese ciclo de conversión de efectivo, menos tienes que invertir tú como accionista o tienes que prestarle al banco. Si quieren llevar la lección de aquí es cobrar lo más rápido posible, especialmente ahorita o de manera anticipada, sin dar crédito, es lo ideal. Hacer eficiente el uso y manejo de inventario. En compañías comerciales eso significa no comprar hueso, comprar cosas que sepas que se van a vender. Idealmente hay casos donde hay compañías que compran algo que ya está vendido, financieramente hace sentido, pero hay otras estrategias que dictan en contra de eso. Y por último, a ese ejemplo de 120 días que le mencioné, hay una resta de días. ¿Cuántos días tu proveedor de ese inventario te da a ti para pagarle a él ese inventario? Entonces ya el dólar para comprar, para que el inventario dentro de tu bodega no sale en el día 0, sino que sale en el día 30. Entonces hay que obtener el mayor financiamiento posible de tus proveedores sin dañar la relación con estos.
Estas son las tres claves del punto 2. En el punto 3 es más evidente, pero esto es medir cuál es la capacidad ocupada de tus activos, sea un espacio de bodega que tienes comprado, que todos los metros cuadrados de la bodega estén ocupados, es una buena señal, en parte. Tenemos que evaluarla, ya les voy a decir cómo. Que la máquina que está produciendo esté produciendo al máximo sin dañarse o sin exigir mantenimientos adicionales, que el camión que está despachando haga lo mismo sin exigir mantenimientos adicionales al promedio ni costos por algún tipo de daño o choque. Pero en el caso, por ejemplo, para compañías comerciales que tienen una bodega, lo ideal es que la bodega esté usada al máximo, pero no llena de inventario hueso, porque regresamos al punto 2. Tiene que estar usada al máximo, pero todo el tiempo el inventario tiene que estar rotando. Ahí estás usando bien los dos activos, tanto el inventario que rota rápido, como la bodega que usas para almacenar. Por último, hay que entender cuál es la posición que deberías tener o deben tener frente a la deuda. Obviamente, en los casos de crisis es crítico. En este caso, en Ecuador, la banca jugó un buen papel y se pudo negociar con muchos de los bancos. Pero en general, en situaciones normales, hay dos casos extremos. Hay dueños de negocio que le huyen a la deuda y dicen, no me quiero endeudar nunca, por nada, o así me den plata en buenos términos. Y hay el otro extremo que dice, es mejor trabajar con la plata de otro, no va a meter mi plata y raya en exageraciones también en el uso de la plata de otras personas. Ninguno de los extremos es bueno, pero sí hay una deuda sana. ¿Cuál es la deuda sana? Es endeudarse para vender más en el futuro, no endeudarse para cubrir huecos, ineficiencias o pérdidas del pasado. Esa sería, en situaciones ideales, la forma correcta de endeudarse. En esta situación en particular en la que estamos viviendo hoy, muchas de las deudas que se están creando va a ser para cubrir las pérdidas que tenemos todos estos meses, que por la situación es entendible, pero en una situación normal, lo ideal es no financiar pérdidas, sino en esas pérdidas encontrar el problema y resolverlo, sino financiar más ventas en el futuro. Porque al final la deuda no es otra cosa que adelantar tus ventas. Si vas a endeudarte para vender menos, no tiene sentido, el banco no te va a gastar plata, ni nadie te va a invertir tampoco. Lo importante también es entender que endeudarse apalanca o multiplica tu patrimonio, tus fondos. Si tienes $50,000 para invertir y el banco no te presta un centavo, solo puedes poner un negocio de $50,000. Si tú tienes $50,000 y el banco te presta 50,000 más, puedes invertir en dos negocios de $50,000, porque tú pones 25,000, el banco te pone los otros 25, y en otro negocio pones 25,000, el banco te pone los 25. Entonces estás apalancando y solo por esa situación estás haciendo más rentable tus $50,000, porque tienes dos negocios diferentes y riesgos diferentes. Hasta ahí en la parte conceptual de la parte financiera. Déjenme saber si tienen dudas, igual las vamos contestando al final. Ahorita vamos a entrar a el modelo financiero, que es editable y les da una idea de cómo entender su negocio. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Esta es la parte conceptual antes de entrar al Excel. Voy a cambiar de pantalla, me avisan por favor si se ve bien cuando la cambie. Pero en esencia esto es el cálculo de punto de equilibrio, pero más complejo, para que nos sirva para tomar decisiones. Los estados financieros son útiles, el PIG ordenado es indispensable para tomar decisiones, pero a veces no es suficiente, hay que desagregarlo y sacar más de esa información, pero la contabilidad debe ser sagrada, eso no se tiene que tocar, no hay por qué ponerse creativos con la contabilidad, hay que ponerse creativos con cómo vender más, pero no con la contabilidad nunca. Y de la contabilidad sacar este tipo de información. Entender cuál es el precio unitario, cuáles son los costos unitarios o variables, por ende, cuál es el margen de contribución que nos queda. Digamos que vendemos un producto a $10 y sabemos que cada vez que vendemos ese producto
nos cuesta 5 o lo compramos anteriormente a 5. Entonces, si yo vendo un producto a $10 y me cuesta 5, me van a quedar 5. Si vendo 2 de estos productos de 10, me van a quedar $10. Si vendo 3, me quedan $30. Para luego, ¿para qué? Para cubrir luego el andamiaje, los costos fijos y los gastos fijos, que pueden ser sueldos de vendedores, alquiler de espacios, que me permite vender esta cantidad a este precio. No se vende solito. Una vez entendiendo los costos fijos, se le exige a las ventas y más específicamente al margen de contribución cuál es la utilidad que tú quieres ganar. Entonces es una regla de 3 sencilla, la vamos a ver, la explico rápido ahorita porque la vamos a ver en detalle en un segundo, pero si vendes un solo producto a $10 que te cuesta 5, te quedan $5. Si tienes que cubrir $50 al mes, todos los meses de manera fija, ¿cuántas unidades que generan esta más de contribución tienes que vender? Es una regla de 3 de primaria. 50 dividido para 5 son 10 unidades, porque vamos a multiplicar 10 por 5 de margen de contribución y nos van a quedar $50. ¿Okay? Esto pasamos al modelo. Por favor, alguien confírmeme que se vea bien. Antonio, por supuesto, se ve bien. Perfecto. Como les comentaba, el ejemplo que estaba en la presentación es el ejemplo para un solo producto, que obviamente no es real. Tenemos más de un producto, hay compañías que tienen centenas de SKUs y tipos de productos, incluso líneas de negocio. Entonces, ¿cuál es la forma de usar esta simple regla de 3 en operaciones más complejas? Es primero, como les comentaba, entender el mix de ventas y el margen de contribución medio ponderado. ¿Cómo lo hacemos? Esto es otra simplificación, pero digamos que la compañía tiene 3 productos, 1, 2 y 3, se venden a 5, 15 y $25 respectivamente. Tienen este costo variable unitario, es decir, cada vez que venden de $5, le cuesta comprarlo $2.50 o producirlo $2.50, es decir, un margen de contribución del 50%, porque va a venderlo a 5, le restamos 2.5 y nos queda $2.50, es decir, el 50% sobre la venta. Ya van a ver por qué es importante entender los números del P&G, de este modelo costo, volumen, beneficio, en función de porcentaje sobre las ventas. Es súper importante. Y el complemento va a ser el costo variable. Sí, estos dos suman $100, es 100%, perdón, que es margen de contribución y el costo variable. Asumamos que el más barato es el que más se vende, venden 125 unidades al día, 2.500 unidades al mes. Este es el mix de ventas, la participación de ese producto sobre el total de las ventas. El 50% del producto se vende a ese precio. Lo mismo con el producto 2. Se vende a $15, nos cuesta 8, es decir, nos queda $7 por cada unidad que se vende. Tiene un margen de contribución como porcentaje de las ventas del 47%, 46.7%. Todo lo que estoy haciendo ahí, para estar claros, es dividiendo 7, que es lo que nos queda, para el precio unitario, que es 15, y da 46%. Y acá, en el costo variable como porcentaje de las ventas, estoy dividiendo el costo variable, que es 8, a los 15, y a 53.3%. Estos dos siempre tienen que sumar 100%. Esto se vende 75 o el 30% de las ventas. En el producto 3 lo mismo, es el más caro, el margen es menor, las ventas en unidades son menores, en unidades, no necesariamente en dólares, el 20% de las ventas es unidades vendidas, es esto. Pero si multiplicamos esto, sacamos los dólares vendidos, el mayor porcentaje de las ventas va a estar el más caro, no porque volumen se venda más, sino porque es el más caro, aún así se venda solo el 20% del volumen.
Hay que entender los dos formatos. Mix de ventas en función de las unidades y mix de ventas en función de los dólares. Así se tiene una visión más clara de la situación de la compañía. Entonces, ¿a qué número queremos llegar para poder usar la regla de 3 sencilla que vimos antes? Estos números. ¿Cuál es el precio medio ponderado de todo lo que vende la compañía? Si el 50% de las ventas se vende a $5, el 30 a 15 y el 20 a 25, el precio promedio ponderado va a ser $12. ¿Sí? El costo promedio ponderado, si lo que estoy haciendo es sumando todas las ventas y dividiendo por unidades, va a ser $7.25. En promedio, dado este mix de ventas, el mix de ventas cambia, estos números van a cambiar, vamos a hacerlo rápido. En promedio, cada unidad que vendo, en este ejemplo, me deja $4.75 para cubrir los egresos fijos. Esto en este mix de ventas. El mix de ventas cambia y se vende más del producto 2, vamos a ponerle que se venden 150. La margen de contribución va a subir en dólares, porque estamos vendiendo más de un producto que me deja más dólares, más caro en este caso. El mix de ventas, en cambio, sube más aún en el más barato. El margen de contribución por cada unidad que vendo va a disminuir. No podemos meter muy en detalle en esto. Lo que nos queremos llevar para seguir avanzando con el ejercicio es estos números. 4.75 me queda por cada unidad que vendo de $12 o 19, casi 40% de margen de contribución. Aquí otra vez todo lo que estoy haciendo es cogiendo 4.75 dividido para las ventas. Me da el 39%, 39.6% que tenemos acá. Y que de estas unidades en este mix de ventas se venden 5.000 unidades al mes. Eso es lo importante, esos son los primeros datos que tienen que tener para pasar a este modelo que se llama costo, volumen, beneficio, o en inglés lo pueden encontrar si googlean como cost, volume, profit, o GDP, para hacerlo más corto. Cuando me escuchen decir CBP me refiero a este modelo específico. ¿Ok? Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que podemos sacar? Podemos sacar muy rápido cuánto vende la compañía al mes. Entonces, al mes vende 5.000 unidades a $12, multiplicamos 5.000 por 12 y llegamos a $60.000 de ventas. Aquí van a tener dólares al mes. Estos dólares como porcentaje de venta, que es venta sobre venta o 60.000 por $60.000, y dólares por unidad vendida. Como les decía, es importante tener esos tres datos para tener una visión muy clara de lo que está pasando con la compañía. ¿Okay? Entonces, esto todo lo que dice es que vendemos $60.000, las ventas de 60.000 sobre las ventas son el 100% y que cada venta la hacemos a $12. ¿Okay? Lo primero que tenemos que bajar, y esto es un reajuste o una reclasificación del PIG, el PIG no se muestra así, tienen que reclasificarlo, hacer un ejercicio de análisis para llegar a esto, son los egresos variables. ¿Cuáles son los egresos variables? El costo de la mercadería vendida, que como veíamos acá, es 60.4% de cada dólar que vendes o $7.25 de cada unidad promedio de 12 que vendemos. Y es lo que ven acá. Entonces tienen acá $60.000 vendidos multiplicados por 60.4%, me va a arrojar el costo variable de esa venta. ¿Okay? Detrás de esto, obviamente, hay muchos anexos y mucha complicación. Esto es un modelo muy simplificado. Entonces, ¿qué pasa? Eso quiero mostrarles. ¿Qué pasa si las unidades aumentan un 10%? Las ventas aumentan en un 10%. Eso está un poco más pequeño. Pasamos a $66.000 de ventas. Los costos variables en dólares van a subir. Los costos están subiendo de 30.000 que teníamos antes, 36.000 que teníamos antes,
a 39.800. ¿Por qué pasa eso? Porque cada unidad adicional que vendes tiene un costo variable. Entonces se van a mover los dólares, se van a aumentar los dólares en función de que aumenten las ventas. Eso es un costo variable. Pero si se dan cuenta, se mantiene el margen de contribución. Va a seguir siendo 60% del total de las ventas. ¿Ok? Entonces, si las unidades vendidas aumentan y se mantiene el precio de venta y se mantiene el costo, lo que va a subir son los dólares totales, pero el costo unitario no va a subir, se mantiene 7.25. Otra forma de subir ventas es obviamente subir el precio, que es normalmente más difícil. Entonces, ¿qué pasa si subes el precio 10%? Pasas de 12 a 13,20, las ventas suben otra vez a 66.000, sigue siendo 10% de aumento en dólares totales, pero ¿por qué aumentaron las ventas? Y están aumentando en función de los dólares vendidos no de las unidades, sino del precio unitario. En este sentido, si es que el precio, el costo de ventas sube con el precio, esto se va a mantener igual. Pero si solo estás subiendo las ventas y quieres mantener 7.25 de costo, tenemos que bajar esto, los costos de ventas van a bajar, van a subir, van a hacerse más eficientes. 5.5. Entonces, ¿qué pasa si logras mantener el costo unitario y logras subir las ventas, que es un escenario ideal muy difícil? En margen de contribución, el costo variable va a disminuir en función de las ventas de 60 que teníamos a 54, si es que logras mantener el precio. Vamos a ir haciendo más ejemplos para que se vea el efecto y ya vamos a ver cómo esto nos puede ayudar hoy día a tomar decisiones. Entonces, después de que restas los costos variables, regresamos al escenario principal. Acá en este cuadro que estoy viendo, lo que van a ver para explicarles esto es cómo impulsas o aumentas el desempeño de la compañía a nivel operativo. Y acá en comentarios van a ver la variación con respecto al escenario original. Este es el escenario original que estoy mostrando ahorita. Esta es la variación con respecto a ese escenario. Entonces, haciendo un recuento rápido, es una compañía que vende $60.000 al mes o $720.000 al año. Le queda casi 40% de utilidad variable o margen de contribución por cada dólar que vende. Si vende 60.000, le van a quedar $23.750. $23.750. Ok. ¿Cómo usamos la regla de 3? Es sencillo. Esto lo tenemos que compararlo después con los egresos fijos, que es la tercera cifra más importante de todo su análisis. Las primeras dos cifras, para hacer un recuento, eran la cantidad que vendes al mes o los dólares que vendes al mes, comparado con cuántos dólares te quedan por cada unidad que vendes, que son estos dos unidades. Esas son las dos primeras críticas que tienes que considerar. Y el tercera variable crítica que tienes que considerar es cuáles son los egresos fijos que tienes que cubrir al momento de vender. ¿Cuál es la diferencia, para ahondar en ese tema, entre egresos fijos o costos fijos y costos variables? Los costos variables son los que están aquí arriba, los costos fijos son los que están aquí abajo. La definición más práctica es que el costo variable aumenta o disminuye, como está acá, en función del nivel de ventas. Si aumenta el nivel de ventas, el costo variable debería aumentar en función de las ventas. En cambio, el costo fijo, no, el costo fijo se mantiene. Si vendas $1, vendas 10.000. El caso más típico son los sueldos fijos. Los sueldos tienes que pagarlos, vendas 1 o 10.000. Entonces, la separación muy clara de esos dos tipos de costos, que otra vez, esto no está en el PIG, porque no es trabajo del contador, es trabajo del gerente general o gerente financiero hacer este análisis. No está en el PIG, tienes que minar la información de contabilidad y minar la información de los departamentos de producción, de compras, de costos y de ventas para llegar a este tipo de análisis.
Estos son los tres números claves. La otra forma de verlo es, en vez de cantidades y dólares por unidad vendida, ventas y porcentaje sobre ventas, junto con los costos de egresos fijos. Que se ven estos tres, que voy a pintar ahorita, amarillo, o si es más fácil, se ve las ventas y porcentaje sobre ventas de margen de contribución y otra vez dólares los egresos fijos. ¿Cómo esto les sirve hoy? Y termino igual explicando lo que ven aquí. Esta compañía vende 60.000, le quedan $23.000, tiene un egreso fijo de 5.000 en costo, digamos que son que vende trajes para hombres, tiene costureras que cobran en total $5.000 y tiene un gerente de marketing, gerente financiero y gerente general que cobran, equipo de ventas que cobran en total $10.000 al mes. ¿Okay? Entonces, de lo que queda de la venta menos los costos variables, esto logra cubrir en este caso los $15.000 de egresos fijos. Y lo que queda es el EBIT, que habíamos hablado al principio, o la utilidad operativa, Earnings Before Interest and Taxes, o ganancias antes de impuestos y antes de intereses. Ese es el número clave, porque los impuestos no dependen de nosotros, depende del gobierno, y los intereses no dependen de la operación, depende de la decisión de la gerencia de endeudarse o no. Es lo que habíamos visto en los cuatro claves de las finanzas. Habíamos dicho que el punto 1 es 2 y 3 la parte operativa y el punto 4, cómo se financia esta operación, no es parte de la operación, es una decisión financiera no operativa. Entonces hay que evaluar a un gerente general en función de la autoridad operativa, no en función de la autoridad neta. Eso no es responsabilidad del gerente de operaciones, es responsabilidad del directorio de la gerencia general. Entonces, con esto ya completo a esta compañía, le queda $8.750 o el 14% de las ventas. Estoy dividiendo 8.750 para $60.000 de ventas. Esto da 14.6% o $1.75 por cada unidad que vende, $12. Este es el negocio. Ahora, vamos a hacer escenarios con esta herramienta. Déjenme fijar acá para que sea mejor. Okay. Bueno. No ser un poco más pequeño. Como les decía, estos son los impulsadores de desempeño. ¿Cómo mejoras el desempeño operativo de la compañía? Realmente solo hay dos formas de hacerlo. Mejorando el margen de contribución o la utilidad variable, o haciendo más eficiente los egresos fijos. Ojo, no estoy diciendo reduciendo costos, estoy diciendo haciendo más eficientes esos egresos fijos. ¿Ok? ¿Cómo mejoras el margen de contribución o la utilidad variable? Aumentas el precio, mantienes los volúmenes, va a aumentar la utilidad variable. Es el caso ideal como si nada más se moviera, pero sabemos que cuando aumentas el precio lo más probable es que vendas menos unidades. Si nada más cambia y disminuyes el costo unitario de cada unidad vendida, este 60% sobre las ventas, aumenta lo ganado por cada dólar que vendas, va a aumentar el margen. Para hacer el ejemplo sencillo, el primer enunciado 1A es aumentar el precio y que nada más cambia a 10%, la utilidad variable en dólares va a aumentar, pero el margen de contribución se va a mantener. O el segundo enunciado, bajar los costos de 60% a 55%, la utilidad variable va a subir de 39 a 44 y los costos los ingresos fijos va a subir, la utilidad variable va a subir. Otra forma de mejorar el margen de contribución en dólares, no como porcentaje de la venta, va a ser aumentar las unidades vendidas a un 10%. Va a subir de 23.000 a 26.000
Esa es la forma de aumentar. La otra forma es haciendo más eficientes los egresos fijos. La primera forma de hacer eso es reducir los egresos fijos. Vamos a revisar el escenario original. Y vamos a ver cómo, si yo reduzco obviamente los egresos fijos en $5,000, la compañía va a ganar $5,000 más, o el 57% más de lo que ganaba antes. ¿Okay? Si regreso al tema original, estamos aquí en 0% y en 8,750. La otra forma de ganar más es aumentando las unidades vendidas, manteniendo igual los egresos fijos, es decir, ser más productivo. Entonces aumentamos las unidades vendidas, los egresos fijos se mantienen en dólares, pero más eficiente. Antes, cuando vendíamos $60,000, los egresos fijos significaban el 25% de las ventas, ahora significan solo el 16% de las ventas si las ventas suben un 50% a $90,000. Estas son las 5 formas de hacer eficiente o más eficiente la operación de una compañía. Ahora, ¿cómo le funciona esto? Como les decía, ¿qué pasa en el escenario actual? ¿O qué tipo de decisiones estamos teniendo que tomar? Si es que la compañía no vende nada un mes, la compañía solo va a perder a nivel contable $15,000, indistintamente que hayas comprado el inventario ya, digamos que no tienes inventario, compras el inventario mes a mes. La compañía que venda cero, lo que va a perder va a ser sus egresos fijos, no sus costos variables porque no se dan, porque no hiciste la venta. Entonces va a perder los $15,000. Haciendo un ejercicio similar a este, podemos hacer los escenarios que estamos viendo. ¿Qué pasa? Proyecto 30% menos en ventas, lo que le estaba recomendando proyectar. La compañía no vende 60,000, sino que vende 42,000. Esta compañía en particular, que tiene un margen de contribución de casi 40%, tiene costos fijos de 15,000. Si vende 30% menos, todavía sale a flote y no está en pérdida. No estamos hablando de la liquidez en este caso, eso es otra historia. Pero obviamente, si la compañía en ventas aún más, digamos 50%, vende la mitad de lo que vendía antes, la compañía, por cada dólar que vende, como igual le va a seguir costando 60%, en este caso $18,000, que les queda después de cubrir los egresos variables es menor, 11,000, casi $12,000, a los egresos fijos que tiene. Entonces, si esa es la situación, la compañía va a tener que reducir costos. En la misma cuantía, puede ser 3,500, con eso la compañía estuviera en verde. ¿Okay? Entonces, esto tipo de análisis los ayuda a resolver el primer problema que tienen, que es minimizar las pérdidas operativas dada la disminución de ventas. Pero me van a decir, oye, pero aparte de eso igual todavía debo a la gente. Entonces el segundo problema que tenemos en este tipo de crisis es de liquidez. Pero hay que controlar las dos, porque si seguimos manteniendo una estructura que no es rentable, en el futuro igual eso se va a seguir acumulando y vamos a tener que seguir pagando más. Entonces al mismo tiempo, hay que priorizar y actuar en función de disminuir o minimizar la pérdida operativa que muy probablemente tienen y ver cómo gestionar la liquidez con el resto de proveedores. Por ejemplo, para sobrevivir, por decirlo así, si es que la compañía vende un 50% menos, está en pérdida de 3,125, y asumiendo que cobra los $30,000, que los cobra, una opción es atrasar estos $18,000 o $9,000 de esos 18,000 con tus proveedores. No vas a solucionar el problema de la pérdida la vas a tener, pero si la atrasas 4 meses, vas a tener 4 meses para vender más y poder pagar y financiar esa pérdida. ¿Ok? La segunda herramienta que quería mostrarle hoy es la siguiente, que resuelve el segundo problema que vamos a tener, liquidez.
Entonces hay que agrupar los flujos de efectivo. Ahí no estamos hablando de ventas, no me importan las ventas, o no hablamos de ventas ni de costos, hablamos de ingresos de efectivo que van a ser cobranzas, que sí dependen de las ventas, pero lo que me importa es la cobranza, cuánto recupero la cartera que tengo y de lo que voy a vender, qué tan certero es que lo pueda cobrar, especialmente en este caso. Si no, preferimos no vender, porque eso va a incurrir un costo con el proveedor probablemente. Y los egresos de compras a proveedores o egresos fijos como los sueldos. Estos son los egresos operativos. Una vez que está claro los egresos operativos, vemos si necesitamos invertir más para llegar al nivel de venta que necesitamos. Una inversión, una compra, adquisición de un activo es un egreso. Y una venta de un activo que tienes hoy es un ingreso de efectivo. No estamos hablando de ventas, no estamos hablando de costos, estamos hablando de ingresos y egresos efectivos. Es importante entender la diferencia. Y hay que entender cuáles son los flujos eventuales o tributarios, impuesto de renta, utilidades, renovaciones de seguros, décimos, IES e IVA. Y una vez que tienes claro cuánto efectivo, no utilidad, sino efectivo genera la operación, cuánto necesitas invertir o cómo puedes desinvertir y financiarte de esa venta de ese activo y cuánto le debes a las entidades regulatorias, podemos saber cuánta plata necesitamos. Esta que voy a mostrar es otra herramienta, otro modelo corto, donde lo ideal ahorita, como les decía al principio, es al menos proyectar semanalmente. Diariamente sí es un poco pesado, obviamente, pero semanalmente es suficientemente corto por ahora. La idea es que proyectes entre 8 a 12 semanas. Aquí hay 8 semanas proyectadas. Si le ponemos semana 29, creo que estamos en la semana del 13 de julio hasta la semana del 31 de agosto. La idea aquí es poner los ingresos de efectivo, que sean de cobranzas, de facturas ya emitidas que esperas cobrar, que son las más seguras, o cobranzas, ingresos de efectivo de ventas nuevas que idealmente vendes y cobras de contado. Son las dos fuentes de ingreso de efectivo operativo. Otra fuente de ingreso son los de financiamiento, acreedores o accionistas, de acuerdo a lo que sea necesario. Otros ingresos que pueden ser intereses o financieros. Ok, perdón. Ahí juntamos, obviamente, todos los egresos otra vez de efectivo, donde vamos a agrupar los egresos operativos, cuentas por pagar, que ya tenemos una factura, que son las que con más alta probabilidad nos van a exigir o alguien nos puede exigir, y los egresos operativos fijos, principalmente sueldos, por ejemplo. Se pagan cada quincena y al proveedor le pagas cada 30 días. Ahí vamos a los ingresos por inversiones. Si compras un activo, haces pagos anticipados a proveedores o activos, y ahí el repago a los bancos. ¿Okay? Y también tenemos todos los egresos regulatorios, IES, IVA, decimos impuesto de renta, utilidades. Una vez que está ordenada de esta forma la información, lo que tenemos que buscar es y entender que en estas 8 semanas, este que dice total es la suma de las 8 semanas, esperamos cobrar $120,000 que van a financiar o van a cubrir $96,000 de pagos a proveedores y de egresos por sueldos y casi $12,000 de egresos regulatorios. ¿Okay? Es lo que tenemos acá y vamos a hacer las 2 semanas. Esta semana 29 tenemos 0 en saldo de caja. Vamos a poner un ejemplo que tenemos 1,000 en saldo de caja. En la semana del 13 de julio no esperamos cobrar nada, no esperamos pagar nada, $0 de ingresos efectivos menos $0 de ingresos efectivos. En ese periodo, en esa semana, no gastamos nada, no salió plata ni entró plata, o el saldo de caja de la semana anterior. Entonces, el saldo de caja de la semana del 13 de julio va a ser el saldo de caja de la semana anterior más el saldo más el flujo operativo de esa semana.
semana del 20 de julio, tengo ya los 1000 de la semana anterior, y a eso le voy a sumar el flujo de caja de esa semana, que son $16,000. ¿Por qué son $16,000? Espero cobrar 60,000, espero con esos 60,000 pagar $43,000. Entonces a los $1,000 anteriores le voy a sumar los $16,000. Así, en este ejemplo, al final de las 8 semanas, la compañía sobrevive y queda con 12,000. Pongamos un caso extremo. Digamos que la compañía tiene que hacer un pago extraordinario de $15,000. La compañía, las primeras 3 semanas, va a estar bien, porque tiene suficiente saldo de efectivo para cubrir esa necesidad. Pero va a llegar la cuarta semana, donde los ingresos proyectados y el flujo de esa semana, de manera acumulada, ya no le alcanza. Tenía 2,000, o se proyecta tener 2,000 la semana del 27 de julio, la semana del 3 de agosto, como no recibimos cobranzas adicionales y tenemos que pagar $10,350, el flujo de esa semana es negativo. Si le sumamos el saldo de caja anterior, nos faltarían $8,100. Ahí donde el ejercicio sencillo es que sea el banco o el accionista tiene que financiar $8,100. Y al final del periodo les van a faltar también 2,200. Pero la regla general es que si financiamos la máxima necesidad en ese periodo, la necesidad que ven acá ahorita va a desaparecer, porque es el flujo de caja acumulado. ¿Cómo? Si el accionista financia $8,100 aquí, los meses o las semanas que la compañía necesitaba en ese momento desaparecen, se cubren esos $8,100, y a la semana donde había una necesidad de 2,000, ya no se necesita 2,000, incluso quedan $6,000 más. Esto es para darles una idea de qué tipo de herramientas necesitan tener a nivel financiero. Otra vez, muchas veces esto se le pide al contador, pero esto sí es trabajo más del gerente financiero o incluso del gerente general, si es que no existe un gerente financiero. Entonces, para no hacer más larga la presentación, sí es bueno en este momento entrar a preguntas, que asumo que tienen muchas. De todas formas, para cerrar, lo que hemos venido diciendo, ¿cómo me sirven las finanzas en una crisis? Lo primero que tienes que hacer es resolver la liquidez, como la última herramienta que vimos, entender y priorizar los gastos, proyectar una nueva realidad con el CVP, el Cost Volume Profit o Costo Volumen Beneficio, el modelo que vimos entendiendo los costos fijos y egresos variables, minimizar pérdidas, que eso se lo hace con este CVP, entender una vez minimizadas las pérdidas y entendiendo la situación de liquidez, la necesidad de financiamiento y solicitarla, y por último, reinventarse. El último paso siempre es positivo, hay que ganarse el optimismo, el escenario optimista, como vimos en las primeras 6 pasos. Al mismo tiempo, todo está cambiando, las necesidades de las personas están cambiando. No es solo poner una página web y un e-commerce, que vale la pena hacerlo y hay que hacerlo lo más probable, sino también reinventarse y entender las nuevas necesidades de sus clientes. Hasta ahí por hoy. ¿Tienen alguna duda? Creo que vamos a abrir las preguntas, o no sé si estaban haciendo preguntas. Este es mi mail, donde pueden preguntar temas adicionales, la página web de la compañía. Y ahorita sí entramos, Camila, a preguntas y respuestas, ¿no? Antonio, excelente presentación. Sé que todos los que están aquí presentes a través de la pantalla acompañándonos en este momento habrán aclarado muchas dudas. Y bueno, también les agradecemos a las personas que nos van a ver a través de YouTube. Te comento que este video, para los que también tal vez se les pasó algo por ahí que dijiste, alguna herramienta, lo puedan volver a ver en YouTube. Nos buscan con el nombre Contífico. Vamos a darle paso al módulo de interacción, de preguntas y respuestas, no sin antes decir una frase que me gusta mucho de Albert Einstein. Dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y es aquello que estamos haciendo en este momento. Tal vez no estamos haciendo lo mismo, queremos buscar algo mejor para nuestros negocios.
y por eso te agradecemos el estar aquí presente, Antonio. Gracias Vamos a a ustedes darle por el espacio. paso a las preguntas y nos dice, ¿qué es un fondo de inversión y si una pyme lo necesita? El fondo de inversión, normalmente, si entiendo bien la pregunta, o si la puede aclarar si es que no contesto la pregunta, son entidades que reciben ahorros del público o de las compañías y las destinan a inversiones en bancos o en donde ellos consideren según el riesgo de atención. En fondo de inversión dentro de una compañía puedes crear una cuenta de ahorros para futuras inversiones. Generalmente en una pyme, tocando las pymes, no se pueden dar ese lujo porque cada dólar que generan tienen que reinvertirlo, sea en más mercadería o invertirlo muy rápido en aumentar la capacidad. Por ahí, no sé si por ahí contesto la pregunta de... Muchas gracias, Antonio. Te pedimos por favor que pongas todavía en modo presentación porque ahora se ve toda la pantalla. Perdón, Y lo que sí ya. queremos pedirle a la audiencia es que todavía permanezcan conectados porque este es el momento de que ustedes puedan hacer todas sus preguntas y resolver aquellas dudas que tienen. Va la siguiente pregunta, espectador anónimo. ¿Cómo puedo mantener un margen de rentabilidad cuando en mi empresa varían muchos costos? Voy a asumir, y aquí regreso a este ejemplo, es difícil proyectar con alta incertidumbre, como estábamos mencionando, pero tiene que haber información histórica que te permita tener rangos de los costos variables. En este caso, voy a asumir que, por ejemplo, por ser un ejemplo de compras, vendes un commodity, puede ser el cacao, donde el margen incluso contribución en negocios de commodities, cacao o camarón incluso, es muy pequeño. Y vas a ver cosas como estas, donde tienes un margen de contribución muy pequeño. Entonces, deberías procurar siempre aumentar el volumen de ventas, controlar los egresos fijos, que eso sí los puedes controlar, eso no deberían cambiar, maximizar el volumen que puede vender estos 5,000 que pueden vender o atender estos $15,000 de egresos fijos para poder sortear este cambio en los costos variables que asumo que son los que tienes. Porque tú me dices, ok, entiendo, si un mes, si yo tengo ingresos fijos de $15,000 y un mes mi margen de contribución es 20, estoy perdiendo. Pero si el siguiente mes mi margen de contribución es 27, estoy ganando. ¿Cómo controlo esa situación? En general, la estructura debería ser que los costos fijos tienen que ser lo menos posible y negociar de manera estable los costos variables. De alguna forma, si tenía más contexto del negocio, pero de alguna forma fijar ese costo variable pagando por anticipado, por ejemplo, para que puedas reducir la variabilidad de ese costo fijo, de ese costo variable. No sé si no contesté la pregunta, por favor, encantado, la puedo ampliar con un poco más de información. Antonio, también nos preguntan si puedes enviar el archivo en Excel del modelo financiero y flujo de caja. Lo que podemos hacer encantado si nos escriben es tener una sesión con quien nos escriba. Vamos a tener una hora sin costo, sin compromiso, para explicar en detalle el modelo. No nos gusta enviarlo porque es relativamente complejo, se pueden llegar a decisiones incorrectas y ahí está el logo de Volt. Entonces necesitamos cubrir esa parte. Pero encantado, a quien me escriba el mail que lo puedo volver a poner. Sí, por favor. Es antonio@volt.com.es. Podemos agendar una cita de 1 o 2 horas para tratar de aplicar muy rápido sus números a este modelo. Excelente, Antonio. Vamos a seguir con las preguntas. Nos dicen, ¿qué es preferible? ¿Sacrificar 0% de rentabilidad que permita tener liquidez o mantener la contribución y vender a crédito? Aquí regresamos a, es un trade-off, así no va a ser perfecto, es difícil llegar a una situación donde puedes vender más caro y a mejor margen y aparte cobrar más rápido. Generalmente hay un balance entre los dos. Pero depende de los números de la situación específica,
hay que considerar que dar crédito te exige igual tener plata en el banco o en tu bolsillo para otra vez pagar los costos fijos. Porque si no tienes, si vendes contablemente, efectivamente vas a estar, como estaba en el ejemplo, vas a tener utilidad contable. Pero si esa venta de $60,000, por ejemplo, no las cobras sino en 4 meses, vas a tener que pagar $15,000 el primer mes de tu plata, $15,000 el segundo mes de tu plata, 15,000 el tercero, 15,000 el cuarto, y recién en el quinto vas a haber cobrado las ventas del primer mes, es decir, tienes que haber invertido 60,000 dólares también para poder hacer esa venta a 120 días de crédito. Una vez que cubres esos primeros 4 meses y asumiendo que vendiste también el segundo mes 60,000 a 4 meses, recién ahí ya en el sexto mes vas a cobrar lo del segundo, en el séptimo lo del tercero y creas esa rueda financiera. Está financiado tu capital de trabajo, pero necesitas capital de trabajo, necesitas $60,000. ¿Qué pasa si es que en vez de dar 120 de crédito, das 60 de crédito? Solo tienes que invertir 30,000. A lo que voy es, y tratando de resumir la respuesta es un poco técnica. Dar descuento es casi tan malo, perdón, dar crédito es casi tan malo como dar descuento, porque es plata que tienes que invertir. En el PIG se va a ver bonito, vendí mucho, pero cuando vayas al balance y a entender cuánto tienes que invertir, se va a ver feo. Entonces, es un equilibrio. En principio, el escenario ideal es que cobres anticipado o cobres de contado y que vendas al mayor margen posible. Entonces, depende de tu situación de liquidez, va a venir tu decisión de dar o no dar crédito. Pero en principio es cobrar anticipado y no dar crédito y cobrar lo más que puedas. Excelente, Antonio. También nos preguntan, ¿qué tan importante es invertir en la digitalización de mi negocio? Es importante por la situación que estamos viviendo. Obviamente el tema digital se ha hecho prioritario por el menos contacto y cómo ha cambiado en general todos los negocios. Es importante, o los beneficios típicos, depende de cada industria, de digitalizarse, hace que los egresos fijos que estábamos viendo de $15,000 sean más rentables, porque no tienes que tener tal vez incluso un espacio físico para tener al equipo, ya te ahorraste algo de alquiler, entonces hiciste ese ingreso fijo más rentable. Digitalizar te ayuda principalmente a eso, realmente, a ser más eficiente, si lo queremos aterrizar a este modelo, a ser más eficiente de alguna u otra forma los ingresos fijos. Por ejemplo, en digitalizar la ruta de los vendedores, el vendedor no tiene que regresar a la oficina a marcar o a quitar un papel, sino que a través de la aplicación lo va generando su reporte, le ahorras viáticos a la compañía, le haces que ese vendedor que se puede quedar en el punto de venda más, en vez de tener que regresar cada día a la compañía a escribir un reporte. Entonces, digitalizar generalmente, si lo queremos traducir a este modelo, lo que hace es hacer más eficiente el egreso fijo. ¿Cómo? Vendiendo más. Entonces, la segunda parte de la respuesta es, vale la pena digitalizar siempre y cuando vendas más o hagas más eficiente los egresos fijos. Has dicho las palabras precisas, Antonio. También nos dicen acá, no me pude conectar desde el inicio y quisiera revisar toda la presentación. Y para esas personas que nos comentan este tipo de cosas, les decimos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, tanto a Bold, que es de parte de Antonio, y también a Contífico. Es tan fácil ahora con la digitalización. También nos ha dejado aquí su correo electrónico, Antonio, muchas gracias, para que podamos contactarnos con él en el momento que pues nos surjan algunas preguntas. Y Perfecto. como les comenté, también pueden revisar nuevamente el video en YouTube, nos buscan con el nombre Contífico. Vamos a la siguiente pregunta y nos dicen, ¿qué sugerencias o recomendaciones podría dar para cuidar los análisis de riesgo y calificar para financiamientos con los bancos en esta época de crisis? Los bancos están siendo algo conscientes de la situación. Obviamente todos los índices van a caer, porque todos los índices dependen de hacer más con menos, dependen de vender más con menos activos o gastos.
y nadie está en esa situación. Todo el mundo tiene probablemente los mismos gastos o muy parecidos y los activos no los ha vendido, sino que los tiene ahí, sea el stock que lo tiene en bodega o la planta que no la va a vender por 2 meses. Entonces todos los índices del banco van a caer. Depende de tu relación con el banco, es bueno que converses con el banco, que veas, que justifiques tu tendencia histórica de cómo te has comportado antes de la pandemia y que, como habíamos hablado, así al momento de negociar, pidas apoyo al banco, pero al mismo tiempo tú des algún tipo de compromiso extra para poder avanzar, porque es mejor no tener el negocio ideal con el banco, pero al menos que te den el efectivo para poder sobrevivir. Que se dé el negocio antes de que no se dé. Muy bien, Antonio. Algo que nos llama mucho la atención es el título del webinar, Planificar en incertidumbre, y quisiéramos que nos comentes un poquito por qué ese nombre, por qué en estos momentos. Por la incertidumbre, planificación generalmente, como lo comenté al principio, siempre es en incertidumbre. No, realmente, todo lo que ha hecho esta situación de pandemia es que lo hace más evidente. No sabemos realmente qué va a pasar, porque no hay un precedente histórico. Cuando planificamos en situaciones normales, tomamos la tendencia histórica como cierta, como lo que fuera a pasar, pero realmente no sabemos si es que va a caer un meteorito en una bodega, haciendo un caso exagerado, no hay un robo o algo por el estilo. Entonces, para planificar en incertidumbre hay que tener claros tus números, aún peor en este caso, tener claro los supuestos que puedas extraer de esos números para el futuro y hacer escenarios en función de esos supuestos. Y así puedes crear un escenario conservador, pesimista y optimista. Y si es que se da, por ejemplo, el escenario pesimista, tú ya puedes saber que tienes que recortar tanto en gastos o que vas a tener que pedirle plata al banco. Entonces, la forma, en resumidas cuentas, de planificar incertidumbre es con tus números claros, históricos, plantear supuestos según la tendencia y reevaluar los supuestos según la situación en la que estés, que en este caso es crítica. Y por eso cuando hice el ejemplo hablábamos de un 30% por debajo de lo normal o un 40% por debajo de lo normal en ventas. Entonces se hacen dos escenarios, uno de un 60% por debajo de lo normal, donde la compañía perdería $6,000 o algo por el estilo, y uno donde de 30% de ventas por debajo de lo normal o de cobranzas, donde la compañía solo perdería 3,000. Entonces, en función de esos escenarios y de acuerdo a lo que tengas en la cuenta, si en la cuenta tienes $4,000 y ya las ventas o las ventas están muy lentas y ya te das cuenta que la caída de ventas va a ser de un 40 o 50%, ya tienes que comenzar a llamar al banco. Entonces, pero solo con el número claro y con los supuestos claros y escenarios creados para el futuro es que puedes anticiparte a este tipo de situaciones. ¿Y por qué el nombre? Porque hoy más que nunca la incertidumbre es muy palpable. Exacto. Palabras claves has mencionado. Por favor, Antonio, ayúdanos con la siguiente diapositiva y queremos agradecer a Contífico, Sistema Contable Online, líder en el mercado y pionero en el país, quien hace posible este tipo de eventos. Antonio, ¿les puedas dar unas palabras de despedida a nuestra audiencia, quien se ha mantenido conectada, para que, para que te busquen, para que sigan aprendiendo más sobre ti? Sí, regreso a la información de contacto. Nos pueden encontrar en esa página web, pueden escribir directamente, no hay problema. Como les comentábamos al principio, nosotros ayudamos a las pequeñas y medianas empresas a que con este tipo de modelos e información puedan actuar en grande y pongan su visión en acción. Que ese sueño que tienes, aparte de ahorita sobrevivir, que el sueño que tengas en 5 o 10 años de la compañía, en el largo plazo lo puedas lograr. Con eso, el otro línea de servicios que tenemos, aparte de la planificación financiera y control financiero, es la aceleración de ventas, que entiendo, Camila, que sí vamos a tener un webinar de eso después, ¿no? Con mi socio. Claro, los vamos a seguir invitando. Perfecto. Listo, Camila. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Espero que este webinar adicional, aparte de todos los que ya han visto antes, probablemente les haya servido. Muchas gracias también a todos de parte de Contífico y los invitamos a que puedan seguir conectados con nosotros
a través de nuestras redes, a través de estos diferentes medios que se están preparando para ustedes. Muchas gracias y nos despedimos. Chao, Antonio, Hasta totalmente luego. agradecidos contigo también. Chao, Chao. gracias.